Buenos días, licenciada, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 8 de la sección B y el día de hoy les presentaremos nuestro caso clínico acerca de la tromboflebitis. Siguiente. En esta diapositiva se presentan todos los integrantes de nuestro grupo. Siguiente. Nuestro caso clínico está dividido en 13 puntos. Como primer punto tenemos las generalidades. Segundo punto, el caso clínico. Y como último punto, la discusión. El primer punto, generalidades. Eh, el término plebitis se refiere a la presencia de la inflamación a nivel de la pared venosa y tejido circundante. En presencia de un coágulo, lo más probable es que este mismo se acompañe siempre de un proceso inflamatorio. La tromboflebitis es un proceso inflamatorio que hace que se forme un coágulo de sangre que bloquea una o más venas. Generalmente ocurre en las piernas, tobillos o pies, pero puede ocurrir en cualquier vena del organismo. La tromboflebitis es provocada por alteraciones en la coagulación sanguínea que pueden surgir por defectos en la circulación. Es común en personas con varices y por falta de movimiento de las piernas, además de las lesiones en los vasos producidos por inyecciones en la vena. La tromboflebitis puede surgir de dos formas. Número uno, la tromboflebitis superficial. Ocurre en venas superficiales del cuerpo. Puede afectar a la mayoría de los sistemas venosos superficiales del cuerpo. Y lo que es más importante, puede asociarse con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. En casos donde el proceso abarca venas principales, por ejemplo, venas a pena mayor o menor. La segunda forma es la tromboflebitis profunda. También es conocida como trombosis venosa profunda. Se produce cuando un coágulo de sangre en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas, puede causar dolor o hinchazón de piernas. Siguiente. En las extremidades tenemos dos sistemas venosos. Número uno, sistema de venas superficiales. Estas se disponen entre los músculos y la piel. Suelen verse por debajo de la piel, especialmente cuando están dilatadas y llenas de sangre, debido a que la pared de la vena se ha dilatado a causa de la ausencia de una fuerza mecánica. El segundo sistema es el de venas profundas. Estas venas circulan entre los músculos y los huesos, discurren paralelas a los vasos arteriales y por debajo de la fase muscular. En ambos tipos de venas se puede manifestar la tromboflebitis. La única diferencia de ellas es su gravedad. La trombosis venosa profunda aparece con frecuencia del 49% en los miembros inferiores o la pelvis. También puede producirse en las venas profundas de los miembros superiores, con una frecuencia del 4 y 13% de los casos de trombosis venosa profunda. Siguiente. Etiopatogenia. En 1852, Virchow describió magistralmente las tromboflebitis e inculpó a tres causas como responsables de la misma. Estas causas fueron: número uno, el enlentecimiento de la corriente sanguínea; número dos, los trastornos de la viscosidad de la sangre; número tres, la alteración de la pared venosa. Eh, Todo lo que sabemos actualmente respecto a etiopatogenia de la tromboflebitis puede ser incluido dentro de estos tres factores. Siguiente diapositiva. En la actualidad, la coagulación de la sangre ha dejado de ser considerada como un fenómeno singular que se verifica únicamente cuando existen soluciones de continuidad en el árbol vascular, para pasar a ser consideradas como un proceso continuo y fisiológico. La coagulación y fibrinólisis son dos sistemas antagónicos cuyo equilibrio permite mantener una homeostasis fisiológica. Siguiente. El delicado equilibrio entre estos sistemas
coagulación y fibrinólisis se rompe en una serie de condiciones médicas que aumentan el riesgo de presentar una tromboflebitis, como son el embarazo, el parto, el puerperio, las intervenciones quirúrgicas, el shock, las enfermedades infecciosas, el cáncer y otras muchas causas. Siguiente. Causas. La tromboflebitis puede causar trombosis en la vena superficial y tromboflebitis profunda. La mayoría de las veces ocurre en la pelvis y las piernas. Los coágulos sanguíneos pueden formarse cuando se desacelera o cambia el flujo de sangre en las venas. Los factores de riesgo incluyen obesidad, estar en reposo sentado en una posición por mucho tiempo, como un viaje en un avión, embarazo, cirugía reciente, más común de cadera, rodilla o cirugía pélvica femenina, y tener un catéter permanente en un vaso sanguíneo. Siguiente. Es más probable que la sangre se coagule en personas que presentan afecciones médicas como cáncer, trastornos inmunitarios como el lupus, fumadores de tabaco, condiciones que hacen ser más propensos a desarrollar coágulos de sangre, y uso de estrógenos o píldoras anticonceptivas. Siguiente. Síntomas. Estos dependen del tipo de tromboflebitis. Los pacientes pueden presentar los siguientes síntomas según el área afectada: dolor, sensación cálida, sensibilidad, inflamación, enrojecimiento. En la tromboflebitis superficial, la vena afectada se observa visiblemente congestionada y enrojecida. La trombosis venosa profunda es menos visible en la superficie debido a que la vena afectada se encuentra más alejada de la piel. Es probable que se manifiesten los síntomas de la tromboflebitis. Siguiente. Presentación clínica. Las manifestaciones clínicas más comunes son la presencia de eritema, hinchazón del área afectada, sensibilidad e induración en el recorrido de una vena superficial, y en ocasiones la presencia de un cordón palpable, que sugiere el alojamiento de un trombo en el vaso sanguíneo. El sitio de afectación más común son las extremidades inferiores, de predominio en el territorio de la vena safena mayor, donde se logra observar en la mayoría de los pacientes que los síntomas de afectación local están en presencia de alguna varicosidad concomitante. Existen algunas posibles variaciones en la presentación clínica con respecto a la localización, severidad y factores de riesgo asociados. Tromboflebitis séptica. En el contexto de un paciente con síntomas típicos de trombosis venosa superficial, la aparición de síntomas como fiebre alta y secreción purulenta sugiere la presencia de infección sobreagregada, comúnmente relacionado al uso de catéteres intravenosos. Debe confirmarse el proceso infeccioso y la presencia del trombo por medio de estudios por imagen, ya que no todas las infecciones del catéter llegan a desarrollar trombosis. El patógeno observado con más frecuencia es el Staphylococcus aureus. También se han encontrado infección por estreptococos y enterobacterias. Los principios del tratamiento incluyen la eliminación del foco de infección y la administración inmediata de antibióticos intravenosos. Siguiente. Tromboflebitis migratoria. Se caracteriza por la presencia de episodios típicos de flebitis a repetición en venas superficiales de diferentes localizaciones, con mayor predilección por miembros inferiores. Su presencia sugiere una alta probabilidad de que exista algún trastorno neoplásico oculto, por lo que se justifica realizar estudios complementarios en búsqueda de algún carcinoma, el cual puede llegar a confirmarse. El nombre de síndrome de Trout-Seau. Siguiente. Enfermedad de Mondo. Esta es la presencia de un proceso trombótico a nivel de las venas de la pared torácica. Comúnmente, cuadro de escaso riesgo y curso favorable. Sin embargo, su presencia sugiere la posibilidad de un carcinoma de mama
o algún estado trombofílico. Su manifestación es la presencia de cordones palpables, principalmente en la parte inferior de la mama, antecedido por dolor previo a la aparición de los signos. También se incluye este nombre para aquellos pacientes con tromboflebitis a nivel de la vena dorsal del pene. Siguiente. Tromboflebitis de extremidad superior. Se asocia en un 80-90% con la presencia de catéteres intravenosos colocados a nivel central o periférico y el restante 10% por anomalías anatómicas. Los vasos de común afectación son las venas cefálica y basílica, con la presencia de síntomas inflamatorios típicos a nivel de base del cuello y fosa antecubital. Se puede notar un realce en las venas superficiales y edema generalizado del miembro superior. Hasta acá mi parte. Le cedo la palabra a mi siguiente compañero. Yo continuaré con el diagnóstico. Generalmente, el diagnóstico de la afección se puede realizar con base en la apariencia del área afectada. Se requiere revisiones del pulso, la presión arterial, la temperatura, la condición de la piel y la circulación con el fin de constatar que no haya complicaciones. Para diagnosticar la tromboflebitis, se buscará las venas afectadas cerca de la superficie de la piel. Si no se puede identificar la causa fácilmente, se puede llevar a cabo uno o más de los siguientes exámenes. Siguiente. Ecografía. La ecografía identifica trombos mediante la visualización directa de la cubierta venosa y la demostración de las alteraciones en la comprensibilidad de las venas o con ecografía Doppler, a través de la observación de un compromiso del flujo venoso. La prueba tiene una sensibilidad mayor a 90% y una especificidad mayor a 95% para detectar trombosis en las venas femoral y poplitea, pero es menos exacta para las venas ilíacas o de la pantorrilla. Siguiente. El análisis de sangre. Casi todas las personas con un coágulo sanguíneo tienen un nivel elevado en sangre de una sustancia que disuelve los coágulos y que se produce naturalmente, llamada dímero D, el cual es un subproducto de la fibrinólisis. El aumento de su concentración sugiere la aparición reciente y la lisis de trombos. Las pruebas para medir el dímero D tienen sensibilidades y especificidades variables, aunque la mayoría es sensible pero inespecífica. Solo deben emplearse las pruebas más precisas. Por ejemplo, puede realizarse un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, que posee una sensibilidad aproximada del 95%. Siguiente. La ecografía dúplex. Si la probabilidad de trombosis venosa profunda previa a la prueba es moderada o alta, puede solicitarse la medición del dímero D en forma simultánea con la ecografía dúplex. Una ecografía positiva confirma el diagnóstico en forma independiente del nivel del dímero D. El ultrasonido dúplex es el método de elección para el diagnóstico de trombosis venosa tanto en la circulación superficial como profunda. Representa un método económico, indoloro, que no emite radiación. Sin embargo, requiere de un profesional entrenado para su realización, razón por la cual no se suele realizar de primera entrada en todos los pacientes con sospecha. Se debe realizar con prioridad en aquellos pacientes que posean alta probabilidad de presentar un coágulo en algún vaso principal y o posible trombosis venosa profunda, ya que permite establecer la presencia, ubicación y extensión del trombo, al mismo tiempo que permite descartar algunos diagnósticos diferenciales en tejido blando y músculo. Siguiente. Existen casos en los que se indica realizar el ultrasonido dúplex, como en pacientes con síntomas y signos evidentes de afección de la vena safena mayor y vena safena menor, signos clínicos en regional medial del muslo o fosa poplitea,
posterior al periodo de observación en pacientes que iniciaron tratamiento sintomático, si el paciente refiere empeoramiento y o progresión de los síntomas. Individuos que presenten dolor a lo largo del recorrido de una vena superficial en ausencia de signos visibles, por ejemplo, en obesos. Presencia de edema importante en extremidades inferiores. Y presencia con síntomas característicos en una región relacionada con el uso de catéter venoso. Siguiente. El tratamiento. Existen dos enfoques de tratamiento. Ambos se brindan con el objetivo de aliviar el dolor, la inflamación y prevención de la progresión a trombosis venosa profunda. Uno de ellos es el tratamiento sintomático. Este tipo de tratamiento está indicado en la totalidad de pacientes con tromboflebitis superficial, independientemente de la localización y extensión del trombo. Una vez valorada la probabilidad de que el mismo desarrolle alguna complicación tromboembólica, aquellos pacientes que presenten una probabilidad o riesgo bajo pueden iniciar el tratamiento únicamente enfocado en el manejo de los síntomas. Dentro de estas medidas se mencionan la elevación de las extremidades. Esta posición favorece el retorno venoso, generando mayor confort al paciente. Colocación de compresas de frío y calor alternadas. Terapia de compresión. Se sugiere el uso de medias de compresión con una longitud que abarque toda la extensión de la vena afectada. La presión recomendada es de 20 a 30 milímetros de mercurio. Tratamiento tópico. Se ha demostrado que el uso de antiinflamatorios tópicos como el gel de diclofenaco o heparinodes puede reducir significativamente la clínica y lograr mayor resolución. Sin embargo, no existen datos del efecto sobre la extensión o recurrencia de la tromboflebitis. Uso de antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos orales utilizados para eliminar el dolor agudo asociado a la inflamación son el ibuprofeno, diclofenaco y ketoprofeno, entre otros. La duración recomendada es de 7 a 14 días. Deambulación. De ser posible, debe incitarse al paciente a permanecer en movimiento. El reposo favorece la estasis venosa. Retiro de catéter intravenosos. Si se sospecha etiología relacionada a la colocación de catéteres, de más está decir que se aconseja su retiro inmediato. Los principios del tratamiento incluyen eliminar el foco de la infección. En el paciente sin posibles complicaciones se recomienda repetir el examen físico en un lapso de 7 a 10 días. El objetivo es identificar lo antes posible la falta de respuesta al tratamiento sintomático y o el empeoramiento de las manifestaciones. En estos pacientes estaría indicado realizar ultrasonido dúplex para identificar la posible presencia de un trombo a nivel de vasos principales de la circulación superficial y o profunda. Siguiente. El otro tratamiento es el tratamiento anticoagulante. En los pacientes de alto riesgo, el tratamiento con anticoagulantes juega un papel fundamental en la eliminación del trombo y evitando la embolización de este. Se sugieren fondaparinux, heparina de bajo peso molecular, por ejemplo, la deltaparina o enoxaparina, o la rivaroxaban oral. El siguiente paso es establecer la dosis que recibirá el paciente. La decisión de elegir entre una dosis profiláctica, intermedia o terapéutica dependerá de la cercanía del trombo al sistema venoso profundo. Si el coágulo se encuentra alojado a menos de 3 centímetros de una unión, se recomienda el uso de dosis terapéuticas. Por el contrario, si se localiza a más de 3 centímetros, pero menos de 5 centímetros de los callados, la decisión se toma de acuerdo a los factores de riesgo asociados. Si no hay factores determinables, se podrán utilizar con seguridad dosis profilácticas. Si el paciente asocia alto riesgo trombótico, es preferible utilizar dosis intermedias o terapéuticas del fármaco anticoagulante. La duración establecida para el tratamiento anticoagulante en estos casos es de 45 días. Sin embargo, posterior a la finalización de ese periodo de tiempo, se debe valorar la condición del paciente por medio del examen físico y estudios complementarios de manera individualizada. Se toma la decisión de suspender o continuar con el tratamiento. Siguiente.
En pacientes que se encuentran contraindicados al tratamiento con anticoagulantes, existen opciones quirúrgicas como la ligadura de la unión safena femoral, con el mismo fin de evitar la propagación del trombo al sistema venoso profundo. Cuando la tromboflebitis involucra grupos de varicosidades, particularmente en las extremidades inferiores, se indica la extirpación de las mismas. Siguiente. El pronóstico. La tromboflebitis venosa superficial, siguiendo un tratamiento, puede mejorar y en la mayoría de los casos no presenta complicaciones. Por otro lado, la trombosis venosa profunda es una enfermedad grave que, si no se trata, en muchos casos desarrolla importantes complicaciones, como el síndrome postrombótico o coágulos de sangre que se desplazan hasta los pulmones. Así, la trombosis venosa profunda afecta la calidad de vida del paciente y puede llegar a ser mortal. Siguiente. La prevención. Como en cualquier afección, el mejor tratamiento es la prevención. Existen otros factores que pueden prevenir la tromboflebitis, los cuales son usar ropa, calcetines o medias holgadas, levantar las piernas 15 centímetros por arriba del corazón de vez en cuando, usar medias especiales, llamadas medias de compresión, si su médico las receta, hacer los ejercicios que le indique su médico, cambiar de posición a menudo, sobre todo en viajes largos, no mantenerse de pie ni sentado más de 1 hora seguida, comer menos sal, no golpearse ni lastimarse las piernas y evitar cruzarlas, no ponerse almohada bajo las rodillas, evitar las temperaturas elevadas. La actividad y la movilidad constante pueden ayudar a evitar la formación de coágulos y por ende padecer de tromboflebitis. Eso es todo por mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. En la segunda parte tenemos lo que es el caso clínico. En datos generales, nombre ANSA, edad 41 años, sexo femenino, fecha de nacimiento 13 de mayo de 1980, religión católica, etnia ladina, estado civil casada, procedencia Jutiapa, domicilio barrio El Cóndor, Jutiapa, y escolaridad bachillerato, ocupación cajera. En el motivo de la consulta tenemos una paciente con dolor opresivo de tipo calambre en el miembro inferior izquierdo, refiere cianosis en la región de la pierna, además de una hipersensibilidad a la palpación. En la historia de la enfermedad, paciente femenina de 41 años que trabaja como cajera en un supermercado, por lo cual tiene que mantenerse de pie por largos periodos, refiere un dolor opresivo en el miembro izquierdo, a veces con calambre. También comenta que a veces hay un aumento de temperatura acompañado de una alta sensibilidad al tacto en el miembro afectado, por lo tanto se automedicó con ibuprofeno de 800 miligramos. Sin embargo, el dolor no cesó y por miedo a perder su trabajo no pudo hacer reposo, lo cual generó que se agravara el malestar. Por lo tanto, presentó una inflamación del miembro inferior izquierdo. El tiempo de evolución es de 2 meses y en dicho tiempo no dejó de tomar ibuprofeno para reducir el malestar. En revisión por sistemas, en la cabeza presentó cefalea leve, ojos no refiere, boca no refiere, nariz no refiere, oídos no refiere, cuello no refiere, cardíaco no refiere, pulmonar presenta disnea de esfuerzo, gastrointestinal no refiere, genitourinario no refiere, músculo esquelético presentó dolor e inflamación en el miembro inferior izquierdo, neurológico no refiere, endocrino no refiere, piel y paneras presenta cianosis en el miembro inferior izquierdo. En antecedentes personales, en la sección de los antecedentes personales no patológicos, presenta micción 3 veces al día, evacuación 2 veces al día, hidratación tiene una escala de 1 a 2 vasos de agua diarios, factores de riesgo no presenta, ETS no refiere. En tatuajes no refiere, tabaco de 1 a 2 cigarrillos al día, alcohol ocasionalmente, drogas no refiere, alimentación, tiene una dieta alta en grasas y carbohidratos,
consumo muy ocasional de frutas y verduras y sueño 7 horas diarias. En antecedentes personales patológicos, en los médicos, hipertensión arterial hace más o menos un año, tratado con diuréticos, el tratamiento se interrumpió. En quirúrgicos, apendicectomía a los 26 años de edad. Traumáticos, no refiere, y familiares, tiene una madre hipertensa. En antecedentes ginecológicos, inicio de vida sexual a los 19 años, hijos 2, gestas 2, partos no refiere, abortos no refiere, cesáreas 2 y fecha de última regla no refiere. En perfil social comentaba que vive en una casa alquilada con paredes de block, techo de terraza, la casa es de un nivel, tiene 3 cuartos, sala, comedor, cocina y un baño. Vive con su esposo y sus 2 hijos. Cuenta con acceso a todos los servicios básicos. En examen físico, en la cabeza tiene una buena implantación de cabello, en los ojos simétricos, en los oídos, orejas simétricas, conducto auditivo permeable. En la nariz simétrica, boca y garganta, prótesis dental en los dientes incisivos superiores, el resto de los dientes en buen estado y mucosa en estado normal. En el cuello no presenta masas, tiene una buena movilidad y sin lesiones dérmicas. En cardíaco tiene un corazón rítmico y sincrónico, sin soplos. En gastrointestinal es blando, indoloro, no se palpan masas, la aorta abdominal se palpa de diámetro normal, no se auscultan soplos en la región del epigastrio ni hacia los vasos ilíacos, ruidos intestinales normales. En piel y faneras, cianosis, inflamación y sensibilidad en el miembro inferior. En signos vitales, su presión arterial es de 140/100, su presión arterial media es de 101.7, su frecuencia cardíaca 86 por minuto, frecuencia respiratoria 15 por minuto, temperatura 37.9, saturación de oxígeno 90, pesa 152 libras, su estatura es de 1.65 y su masa corporal es de 25.4 kilogramos por metro al cuadrado. Los dejo con mi siguiente compañera. Inspección general y clínica. En la inspección general, la paciente presentó dificultad para caminar por una inflamación y cianosis en su miembro inferior izquierdo. Además, luce agitada y refiere dificultad para respirar. También refirió mucho dolor y aumento de temperatura en el área de la pierna. En la inspección clínica, se examinó las venas periféricas de todo el cuerpo, dando énfasis en las extremidades inferiores, y fue ahí donde se observó un aumento del volumen en los miembros inferiores, desde el muslo hasta la pierna. También hubo dolor al momento de la palpación y signo de HOMAS positivo, que se considera que es positivo cuando hay dolor en la pantorrilla o en la región poplitea a la dorsiflexión del tobillo. De acuerdo con el examen físico y la inspección, se considera la posibilidad de una tromboflebitis venosa profunda. Siguiente. Se realizaron exámenes de gabinete. El primero fue una tomografía computarizada del tórax, como observamos acá. Se observó una obstrucción parcial en la arteria pulmonar. Como sabemos, la trombosis venosa profunda es un proceso que se caracteriza por la presencia de trombos, que es la formación de un coágulo sanguíneo en una vena profunda. Entonces, los coágulos que se forman en los muslos tienen más probabilidad de desprenderse y de ser arrastrados por el torrente sanguíneo, pudiendo causar una embolia pulmonar, es decir, el bloqueo súbito de una arteria pulmonar. Otro examen que se realizó es la flebografía, que en los miembros inferiores se observa la insuficiencia valvular. Este consiste en administrar un medio de contraste por vía intravenosa en la extremidad afectada, ya sea realizada por una radiografía o una tomografía computarizada, para poder detectar con mayor precisión la obstrucción en el vaso sanguíneo. También se realizó una angiografía pulmonar, como observamos acá. Se observó la obstrucción de las ramas secundarias del pulmón derecho.
La tromboembolia pulmonar es la obstrucción parcial o completa de una arteria o arterias pulmonares como consecuencia de la migración de un coágulo formado principalmente en los miembros pélvicos, aunque ocasionalmente puede provenir de los torácicos. Siguiente. También se realizaron exámenes de laboratorio, se realizó la prueba de dímero D, la cual dio alta, el cual es un análisis de sangre que mide la sustancia que se libera en la sangre cuando un coágulo se desintegra. Este examen se basa en que la mayoría de los enfermos tienen fibrinólisis, que no es un factor para impedir la embolia, pero que es suficiente para degradar parte del coágulo de fibrina en dímeros. Entonces las concentraciones elevadas se encuentran en el posoperatorio hasta una semana. Después, siguiente. El diagnóstico fue tromboflebitis venosa profunda con evolución de embolia pulmonar. Siguiente. Como tratamiento para la embolia pulmonar clasificada como masiva por la presión diastólica mayor a 90 milímetros de mercurio y presión sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio, se administraron fármacos fibrinolíticos para poder evitar el compromiso hemodinámico que es importante. Se medica con anistreplasza 30 unidades por vía intravenosa y de 30 a 90 minutos posterior a ello se evalúan los signos vitales para poder dar de alta a nuestra paciente. Para las medidas de mantenimiento para la trombosis venosa profunda, se recomienda el uso de medidas de compresión, hacer ejercicio de 30 minutos al menos 5 veces a la semana, hacer ejercicios aeróbicos para mejorar la trombosis venosa profunda y evitar la formación de trombos. Se receta rivaroxaban durante 20 días, 15 miligramos cada 12 horas, luego se dan 20 miligramos cada 24 horas, por 20 días y todo esto acompañado de una dieta saludable. Siguiente. Por último, tenemos la discusión del caso clínico. Siguiente. Como sabemos, la trombosis venosa profunda es una patología que es frecuente, la cual se produce por lo menos uno de los fenómenos de la triada de Virchow, que está presente ya sea en éstasis venosa, la lesión del endotelio vascular o el estado de hipercoagulabilidad, la cual se origina en un 95% de los casos en las extremidades inferiores, siendo de mayor riesgo las de origen proximal. Las manifestaciones clínicas de la trombosis venosa profunda son inespecíficas. Menos del 50% de la trombosis venosa profunda de los miembros inferiores son clínicamente detectables. Los pacientes presentan dolor en la pantorrilla o toda una extremidad, signos de omas, dolor en la pantorrilla al dorsiflexionar el pie, puede presentar edema o una distensión venosa. Se estima que un 10% de la trombosis venosa profunda embolizan al pulmón, causando así una tromboembolia pulmonar, cuya mortalidad global es del 30%, siendo la tercera patología cardiovascular más frecuente después del infarto agudo al miocardio y el accidente cerebrovascular. El embolismo paradójico se define como el paso a la circulación arterial de un trombo venoso que está localizado en las cavidades cardíacas derechas a través de un defecto cardíaco, por ejemplo, un foramen oval permeable, una malformación arteriovenosa pulmonar, un defecto septal auricular o un defecto septal ventricular, un ducto arterioso persistente o la tetralogía de Fallot, ya que el 95% de las embolias paradójicas están asociadas a un foramen oval permeable. La embolia paradójica constituye solo un 2% de todas las isquemias arteriales secundarias. Fisiopatológicamente es necesaria la existencia de la hipertensión pulmonar que posibilite la aparición de un cortocircuito de derecha a izquierda para dar el paso al material embólico. Entonces, esta hipertensión va a ser frecuentemente causada por una tromboembolia pulmonar. El riesgo de padecer una trombosis venosa profunda produce leucoflegmasia dolorosa o flegmasia cerulae dolorosa, o ambas pueden ser responsables del desarrollo de una gangrena venosa si no se diagnostican y se tratan en forma oportuna. En la leucoflegmasia dolorosa, la cual es una complicación que es infrecuente de la trombosis venosa profunda, durante el embarazo, la pierna adquiere un color blanco lechoso, entonces la fisiopatología es incierta,
pero el edema puede aumentar la presión del tejido blando, que supera las presiones de perfusión capilares, y eso genera una isquemia tisular y una gangrena húmeda. En la flegmasia cerulae dolorosa, una trombosis ilofemoral masiva que es provocada por una oclusión venosa casi completa, la pierna experimenta lo que es una isquemia, un dolor intenso y cianosis. Entonces la fisiopatología puede caracterizarse por éstasis completa del flujo sanguíneo venoso y arterial en el miembro inferior debido a la obstrucción del retorno venoso o a un edema masivo que detiene lo que es el flujo sanguíneo arterial, y esto también puede producir lo que es una gangrena venosa. Anteriormente se presentó el caso clínico de una paciente femenina con 41 años de edad con antecedentes patológicos de hipertensión arterial hace más o menos un año, tratado con diuréticos. El tratamiento se interrumpió. A emergencia refirió un dolor opresivo, a veces con calambres en el miembro inferior izquierdo, durante aumento de temperatura, acompañada de una alta sensibilidad al tacto en el miembro afectado. Se automedicó con ibuprofeno de 800 miligramos, sin embargo, el dolor no cesó. Debido a su trabajo no pudo guardar reposo, provocando una inflamación en su miembro inferior izquierdo, y refiere un tiempo de evolución de 2 meses. En dicho tiempo no dejó de tomar ibuprofeno para cesar el dolor. Ya que estamos con un paciente con síntomas sugestivos de trombosis venosa profunda, se procedió a realizar diversos exámenes de laboratorio, como la prueba de dímero D, la cual se realizó por medio de un ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas, los ensayos ELISA, el cual fue muy alto. También se realizó exámenes de gabinete, iniciando con una tomografía computarizada de tórax, en la cual se pudo apreciar una obstrucción parcial en la arteria pulmonar, y asimismo se realizó una flebografía en la cual se pudo observar la insuficiencia valvular en los miembros inferiores. También se realizó una angiografía pulmonar en la cual se observó la obstrucción de las ramas secundarias del pulmón derecho. El tratamiento que requirió el paciente para la embolia pulmonar fue fármacos prinolíticos para poder evitar lo que es el compromiso hemodinámico. Se medica con amistreptasa 30 unidades por vía intravenosa. De 30 a 90 minutos posterior a ello se evaluaron los signos vitales, y para la trombosis venosa profunda se recomendó hacer ejercicios aeróbicos 30 minutos, al menos 5 veces a la semana, lo cual ayudaría para evitar la formación de trombos. Se recetó rivaroxaban durante 20 días, 15 miligramos cada 12 horas. Luego se dan 20 miligramos cada 24 horas por 20 días, y todo esto acompañado de una dieta saludable. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias por su atención.